Gracias, Álvaro. Y gracias a Lan Chan por esta oportunidad de participar. El arbitraje inversor-Estado se encuentra en una verdadera crisis y para entender esta crisis y darle solución a esta crisis necesitamos un ajuste ocular, y ese ajuste ocular yo creo que mejor es proporcionado por Hans Christian Andersen. Hace muchos años había un emperador al que le gustaban tanto las ropas nuevas y bellas que se gastaba todo su dinero en comprarlas. No se ocupaba de sus soldados, ni de asistir al teatro, ni siquiera de salir de paseo al parque, salvo que fuera para mostrar sus ropas nuevas. En la gran ciudad en la que se hallaba el palacio del emperador, la vida era alegre y feliz y cada día llegaban nuevos visitantes. Un día llegaron dos estafadores. Le dijeron a todo el mundo que eran tejedores y que podían tejer las ropas más maravillosas, no solo colores y calidad y de su material eran extraordinariamente maravillosos, sino que la tela tenía una extraña calidad de ser invisible a cualquiera que no estuviera a la altura de su profesión o que fuese irremediablemente estúpido. Claro queda que todo el mundo en el reino comentaba sobre la belleza de las nuevas ropas del emperador y decían que tenía colores profundos y cortes a la medida precisa. Así decían todos los espectadores en sus mentes, bajo penalidad de ser considerados incompetentes o estúpidos. Ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que no se veía nada, que todo de verdad era invisible. Mientras caminaba el emperador en su procesión, se escuchó lo siguiente: «Pero no lleva nada encima», gritó un niño. A continuación, el padre del muchacho intenta disculpar al chico y grita: «No lo escuchen a él, pues solamente es un niño». Pero pronto el pueblo en su totalidad comenzó a murmurar y a repetir lo que había dicho el niño, y finalmente la verdad prevaleció. El reino del arbitraje inversor de estados, en ese reino hay voces que se han pronunciado y han dado lugar a un profundo debate que les comparto con ustedes. Es existencial al arbitraje inversor-Estado. En términos generales, se escriben las siguientes 6 premisas que no son exhaustivas. Primero, el arbitraje inversor-Estado da lugar a un conflicto insuperable entre la responsabilidad, es decir, la obligación del Estado de ejercer su soberanía a través de regulaciones, decretos ejecutivos, ley orgánica y el poder judicial, y la libre actividad comercial por parte de inversores extranjeros de muchacho. Y aquí está el rey en toda su plenitud. Todavía. Segundo, estos también plantean la premisa relacionada a la anterior, es decir, que tribunales de arbitraje inversor-Estado representan ser tribunales privados, cortes privadas que le restan soberanía al Estado. En este sentido, también se alega que este déficit respecto a soberanía afecta adversamente el interés público. De la misma premisa se desprende que el interés público solamente puede ser afectado por tribunales a través de los cuales el Estado ejerce su soberanía. Tercero, se dice que el rubro entero del arbitraje inversor-Estado discrimina contra los estados industrializados. Esto de verdad se está diciendo. Es decir, conforme con el argumento aquí tejido por los hilos invisibles, se asevera que los estados industrializados, los cuales habrá quizás 12 en el mundo, y sabemos que en este mundo las Naciones Unidas reconocen a 192 naciones exclusivas, dejando a un lado Kosovo, Taiwán y el Vaticano, dicen que se encuentran en una gran desventaja estos estados industrializados. También se ha referido a esta supuesta problemática como la tensión entre el norte y el sur.
Cuarto, se teja un tapiz con hilos invisibles manteniendo que la estructura legal de los APRIs, tanto como los capítulos de protección de inversión e inversionistas en tratados multilaterales como la CAFTA, USMAC y el Tratado sobre la Carta de Energía, para citar solamente algunos de los más notables, es asimétrica. Es decir, que hasta un escolar puede ver un APRI y decir, pero todos las obligaciones sustantivas se les imponen al Estado y ninguna regulaciones, ningún tipo de aseveración legal se le impone al inversionista, salvo algunas procesales. Quinto, se dice igualmente que los arbitrajes e inversor-Estado carecen de transparencia y también muchos se utilizan en formulaciones estratégicas y tácticas enraizadas en forum shopping o búsquedas de tribunales más favorables en base de tratados operativos. Y finalmente, sexto, el uso de un proceso de anulación del laudo en lugar de una segunda instancia robusta tiene el efecto de debilitar lo que ya es una ley de debido proceso arbitral demasiado débil, en la cual el debido proceso se subordina prácticamente en su totalidad al principio de eficiencia. De hecho, así mantienen estos expositores anti-arbitraje inversor-Estado el principio supuestamente fundamental al arbitraje en general, la autonomía o voluntad de partes, se sacrifica ante el altar de discreción prácticamente ilimitada del tribunal arbitral. En este sentido, así dicen estos, el arbitraje inversor-Estado traiciona hasta sus propios principios más sacrosantos. Por ejemplo, el magistrado superior del Tribunal Supremo de Singapur, su señoría Sundaresh Menon, ha escrito, y aquí le comparto sus palabras en el inglés original, dice que este fomento de debido proceso atenuado se puede desglosar, y cito, "From arbitration's choice of confidentiality over transparency, its preference for party autonomy of arbitrators despite the risks to the actual apparent objectivity of the arbitrators, so appointed, its foundations and consent, which limit its ability to manage disputes involving interests beyond those of the consenting parties, giving rise to the risk of inconsistent findings on overlapping issues. Its restriction on avenues for correction of error, prioritizing finality over the greater assurance of accuracy of outcomes." En cuanto al tema de anulación, estos inversores al reino del arbitraje de inversor-Estado, liderados nada menos que por la Unión Europea, nos cuentan que el sistema de anulación dentro del rubro CIADI es un fracaso y bochorno, porque en la historia de la Convención CIADI, es decir, la Convención de Washington de 1965, no menos del 5% de peticiones buscando anulación se han concedido. Y si bien los fundadores del CIADI en materia de anulación, liderados por nada menos que en ese entonces Alemania Occidental, rechazaban un modelo parecido a una segunda instancia judicial, tampoco contaban con que en más del 95% de los casos se denegara una petición que buscaba anulación de un laudo. A instancias de este argumento plantean que esta situación, que es estadísticamente patética, se multiplica y empeora aún más porque en casos en los cuales se concede la anulación, se reconfigura un nuevo panel, el nuevo panel ad hoc de anulación emite su opinión, esa opinión no es vinculante sobre un nuevo panel y por lo tanto puede crear, por lo menos teóricamente, el ping-pong o el renvoi judicial que todos conocemos. ¿Cómo proponen remediar estos desastres que ellos señalan? Bueno, en dos formas muy particulares. Primero, quieren crear cortes internacionales permanentes de inversor-Estado. Y la segunda solución que proponen es sencillamente remitir a los inversionistas a los tribunales judiciales de los estados receptor. Comparto con ustedes que las dos posibles remedios que plantean son totalmente implanteables. Les señalo que la Unión Europea ya
ha incluido el concepto de tribunales de inversión en tratados muy significantes, en sus tratados importantísimos, como por ejemplo, le cito tres: el Acuerdo Económico y Comercial Global, el CEG, entre la Unión Europea y Canadá. Véase también el acuerdo de protección de las inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. Ambos APRIs crean no solamente un tribunal, pero también un tribunal de segunda instancia, con sus propias normas de apelación. Es totalmente convirtiendo, deshaciendo, aboliendo por completo el concepto de arbitraje tal y como nosotros lo conocemos. El APRI, Unión Europea-Singapur, también es muy parecido al Tratado Canadá y Vietnam. El capítulo 3, sección A, particularmente los artículos 3.9 y 3.10, un tribunal permanente de primera instancia se estipula a fin de procesar los contenciosos. Pero de verdad considero que el apogeo de la locura la encontramos en el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, o en castellano el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAD. Ustedes recordarán que inicialmente se contemplaba que Estados Unidos formaría parte de este acuerdo, pero no lo firmó. Pero al acuerdo TIPAD le incorporaron el APRI modelo de Estados Unidos de 2012. Y el resultado es algo así como un cruce entre Drácula y Frankenstein. Ahí tienen a Drácula por Rembrandt. Y aquí también es Frankenstein por Rembrandt. No voy a dedicarle mucho tiempo, pero no tengo remedio que señalarles que bajo el TIPAD las partes tienen el derecho de revisar un borrador del laudo, práctica que por mucho tiempo formó parte de los contenciosos ante la Organización Mundial de Comercio o el WTO. También el TIPAD contempla que las partes se pondrán de acuerdo en forjar reglas procesales y sustantivas a fin de dibujar un mecanismo de segunda instancia, cuyo mecanismo sería idéntico a una segunda instancia judicial y no a una anulación arbitral. La visión de la Unión Europea que contempla judicializar al arbitraje inversor-Estado como solución a los supuestos males ya identificados me parece idea algo descabellada, así como sería imponerle Guernica a la Capilla Sistina de Miguel Ángel. Y aquí tienen Guernica, aquí la Capilla Sistina, y aquí tienen Guernica con la Capilla Sistina. Veremos por un minuto solamente los tribunales judiciales estados receptores. Aparte de recomendar una Corte Internacional de Inversiones, buscan reanimar vocación por los tribunales judiciales de los estados receptores. Es decir, vamos a eliminar al arbitraje inversor-estado y sencillamente descontinuarlo y o crear un andamiaje procesal que sea prácticamente insuperable a fin de potenciar un arbitraje inversor-estado. El USMAC-CUSMAC en su anexo 14D es el perfecto ejemplo respecto a los dos, repito, las dos proposiciones. Primero, notarán que Canadá no tiene ningún recurso al arbitraje inversor-estado, de modo que este tratado elimina inversor-estado con respecto a uno de los signatarios al tratado. El Canadá es verdaderamente increíble. También vemos por esta razón que al perder injustamente el tema de jurisdicción bajo el anexo 14C de USMAC-CUSMAC, que en teoría hacía posible la extensión de las protecciones sustantivas del capítulo 11 de la NAFTA, sección A, por un periodo de 3 años, respecto a inversiones del legado NAFTA, los inversionistas canadienses en TC Energy versus Estados Unidos se encontraron sin posibilidad de reanimar o reiniciar un arbitraje conforme con un análisis, por ejemplo, Methanex 2. La reclamación que inicialmente fue registrada bajo el anexo 14C USMAC-CUSMAC, conforme con el anexo permanente no protocolar de este tratado, el anexo 14D, no era accesible a los canadienses. Simplemente el USMAC-CUSMAC reemplazando el NAFTA, totalmente suspendió cualquier posibilidad de arbitraje inversor-Estado.
mientras que no sería del todo justo declarar que es peor aún la actitud hacia el arbitraje inversor-Estado en el anexo 14D, sí nos presenta un ejemplo elocuente de un esfuerzo dirigido a obstaculizar procesalmente el inicio de un procedimiento inversor-Estado, presentando retos prácticamente insuperables de carácter procesal. Y esto les voy a dar un resumen muy breve. Fundamentalmente lo que hace el anexo 14D le presenta a las partes que sí tienen derecho, sí tienen la opción del arbitraje, es decir, México y Estados Unidos, una serie de obstáculos procesales muy difíciles. Por ejemplo, de antemano se tienen que agotar todos los recursos judiciales dentro del Estado receptor al final de toda labor judicial. Esto puede tomar 5, 6, 10 años. Alternativamente, tiene que estar pendiente ese proceso judicial por 30 meses, es decir, 2 años y medio. Y tienes que dar por alto, finiquitear cualquier derecho judicial que no sea por medida cautelar. Aparte de esto, claro, tiene que estar pendiente una notificación de intento al arbitraje 90 días antes que se entable o se registre la notificación del arbitraje. Peor aún, todo esto se desempeña dentro de un marco de una limitante de prescripción de 4 años. Hagan la matemática y verán que se hace muy difícil. Aparte de eso, los estándares de protección se han limitado, solo tiene trato nacional y solo tiene expropiación directa, no indirecta, muy difícil. Ahora se presenta el niño diciendo la verdad. Aseveración que el arbitraje inversor-Estado de alguna manera refleja intención o peor aún una conspiración contra los estados exportadores de capital no tiene sentido lógico. De hecho, fueron los estados industrializados, es decir, exportadores de capital, quienes hicieron posible el arbitraje inversor-Estado dentro del marco de la Convención de Washington. Pero el argumento es aún más claro. El 25% del rubro jurisdiccional que ocupa el concepto de ratione voluntatis es precisamente voluntatis. Los estados, todos los estados, de su propia voluntad y otorgan su propio consentimiento, firman los APRIs y forman parte de los tratados multilaterales que tienen capítulos de defensa al arbitraje, a los inversionistas. El modelo de un tribunal internacional con jurisdicción sobre contenciosos de inversiones extranjeras aún inviable por tantas razones que ocuparían horas. Me limito a señalarles 2 muy rápidas. Primero, la cultura de todos, y me refiero a todos, no a casi todos, no a la mayoría menos uno, a todos. Las cortes internacionales que nosotros conocemos, la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán, la Comisión de Reclamación Estados Unidos-México, todas sin excepción las Cortes Geopolíticas de Derechos Humanos, para nombrar algunos de los tribunales de mayor resonancia, emiten laudos y o sentencias de montos muy pequeños y en realidad funcionan sobre el principio que las partes negociarían por consensos los daños y perjuicios. Hace un tiempo que no veo el tema. La última ocasión fue hace unos años en asesoramiento durante varios meses a un Estado miembro OTAN, donde tratamos de persuadir que era preferible ir ante el Tribunal Internacional de Justicia, Corte Mundial, a iniciar un proceso belicoso contra otro Estado miembro de la OTAN. En esa instancia identificamos solamente 4 ocasiones durante los 85 años de la Corte Mundial en donde la Corte Mundial emitió daños y perjuicios. Se acordarán de Corfu-Chano, Reino Unido versus Albania, 1949, República de Guinea versus República Democrática del Congo, 2012, actividades armadas sobre el territorio del Congo, República Democrática del Congo versus Uganda. De modo que solamente los tribunales inversor-Estado han sido capaces de emitir laudos de grandes cuantías como daños y perjuicios ocasionados dentro de un marco convencional internacional.
Los expositores de las invisibles telas nos piden hacer algo que nunca se ha realizado en nuestra historia de derecho internacional. Segundo, un tribunal internacional permanente con jurisdicción sobre contenciosos sería organizado, dibujado, financiado, abastecido con jueces y regulado por estados y no por particulares. Sería, como podrán ver en la pantalla, el equivalente de proporcionarle al lobo o al zorro las llaves del gallinero. De verdad que no tiene sentido. En cuanto a la proposición que los tribunales de los estados receptores están bien equipados en aras de procesar reclamaciones por parte de extranjeros contra el estado receptor, solo imagínense si de verdad, con respecto a regímenes como los de Corea del Norte, China, Rusia, Uzbekistán, Kazajstán, India o Pakistán, verdaderamente existe una independencia entre las ramas judiciales y el gobierno y las ramas ejecutivas. También tenemos que entender que, lastimosamente, quizás hasta en la mayor parte del mundo, la corrupción se ha institucionalizado. Y, por ejemplo, en Mir Ralph versus República Central Africana, la representante de la demandada en plena corte admitió que, y cito, nuestros tribunales carecen de integridad y transparencia. No existe verdadera solución en forma del sistema judicial del Estado receptor, porque sencillamente no existe un sistema judicial que sistemáticamente y con transparencia falle en favor de un extranjero y contra el propio gobierno que da razón de ser a la propia soberanía del Tribunal Judicial. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar para mejorar aquellas partes del arbitraje que están en crisis y que ponen el arbitraje en crisis. Y para ello solamente voy a señalarles dos puntos que son cruciales. La imparcialidad de los árbitros. Desde la historia del arbitraje, todos los votos disidentes, con dos excepciones, han sido escritos por el árbitro nombrado por la parte que no prevaleció. Eso no tiene sentido ni justificación matemática alguno. El 100% de las veces durante 65 años no puede haber una diferencia de un 70%. Ese es un error institucional que se puede declarar solamente por una falta de imparcialidad. También no vemos ningún lado, inversor-estado, donde los dos árbitros nombrados por las partes neutrales se hayan puesto de acuerdo y hayan acordado por encima del señor o la señora presidente. Esto es un problema muy serio, se tiene que resolver. Igual el tema de anulación. No necesitamos una segunda instancia, pero necesitamos un sistema de anulación que sí trabaje. Una anulación que se pronuncia el 5% de las veces sencillamente no es planteable. Es difícil. Va a tomar mucho esfuerzo, pero en esto les recuerdo de las palabras de Ovidio en su trabajo La Metamorfosis. Nulla via in via virtuti est. Para la virtud, ningún tipo de camino es impasable. Han tenido mucha paciencia conmigo y por esto les doy las gracias.